estar intercambiando academia y gremios. Bueno, tenemos la compañía del doctor Luis Fernando Mejía, también por 10 minutos. Muy buenos días para todos, es un enorme placer estar acá. Un saludo muy especial, doctora Norma, gracias por la invitación. Un saludo para todos los honorables congresistas. Saludo especialmente este ejercicio democrático de debate, de construcción de propuestas, y ratifico nuestra satisfacción por la intención del Gobierno Nacional para hacer una reforma pensional que los economistas hemos venido hablando ya desde hace varios años. Es un paso muy importante. La reforma tiene elementos muy positivos que consideramos absolutamente esenciales, y voy también a discutir algunos de los elementos que considero podrían mejorar el diseño de esta reforma pensional que ha propuesto el Gobierno Nacional y que está en consideración del Congreso de la República. Yo quisiera arrancar con los mensajes centrales. En primer lugar, doctora Norma, si bien estamos hoy haciendo un análisis de la reforma pensional, el análisis de la reforma laboral debe ser conjunto con la reforma pensional. La baja cobertura que tiene hoy en día nuestro sistema pensional, que es de apenas el 25% del total de adultos mayores, es decir, un sistema que no sirve para el propósito fundamental que es cubrir a los adultos mayores, se debe en esencia y fundamentalmente a las altas tasas de informalidad laboral que en Colombia hoy en día están en el 58% del total de los ocupados. En ese sentido, uno de los objetivos que pretende esta reforma, que es justamente aumentar la cobertura del sistema pensional, no será posible si al mismo tiempo no se generan políticas para reducir la informalidad laboral. Son dos caras de la misma moneda. La razón por la cual nuestros adultos mayores no se pensionan en Colombia es porque la gran mayoría de ellos están en la informalidad laboral. En ese sentido, si bien la reforma pensional consideramos que va en la dirección correcta de resolver muchos de los problemas que tiene nuestro sistema actual y que considero es bastante positivo, la reforma laboral, doctora Norma, indudablemente va en la dirección completamente contraria a lo que se requiere al hacer o pretender hacer un aumento de los costos del empleo formal, lo que seguramente va a provocar un aumento del desempleo y de la informalidad laboral, agravando aún más el problema de cobertura en el sistema pensional. El Banco de la República publicó ayer justamente un estudio sobre los impactos de la reforma laboral que coinciden exactamente con los análisis que habíamos hecho desde Desarrollo. Como está planteada hoy esa reforma laboral, va a generar una caída de más de 450.000 empleos formales. Entonces, ese mensaje creo que es fundamental. Hagamos un análisis conjunto, integral, de una reforma pensional que apunta en la dirección correcta por un lado y una reforma laboral que indudablemente va en la dirección opuesta a lo que se requiere para aumentar la formalidad. En términos de la reforma pensional, los elementos más importantes tienen que ver con esta visión de pilares. Voy a hablar muy rápidamente de ellos. El pilar subsidiado, que entrega una línea de pobreza extrema, 223.000 pesos mensuales a todos los adultos mayores de 65 años que se encuentren en condición de pobreza extrema, vulnerabilidad. Muy importante, es la única forma de cerrar las brechas de cobertura en el sistema de protección en la vejez hoy en día en nuestro país. Un pilar semicontributivo, no voy a hablar en detalle, tiene muchos elementos, pero ¿cuál es el énfasis de ese pilar? Es un pilar que se enfoca en personas que hayan cotizado al pilar contributivo obligatorio, pero que no cumplan los requisitos para obtener una pensión a los 65 años, es decir, que no hayan cumplido especialmente las semanas cotizadas, que son de 1.300 semanas. Tercero, un pilar contributivo de un régimen obligatorio con dos componentes. Un primer componente de prima media o de reparto que va hasta 3 salarios mínimos y un componente de ahorro individual que complementa ese pilar inicial por encima de los 3 salarios mínimos.
El límite de 3 salarios mínimos, doctora Norma, es lo que técnicamente se conoce como el umbral, el que separa en ese componente obligatorio el régimen de prima media del régimen de ahorro individual. Vale la pena notar que en la propuesta del gobierno el componente de prima media no cambia desde el punto de vista de los parámetros, no hay cambios en la tasa de reemplazo, en las semanas de cotización y tampoco, por supuesto, en la edad de pensión. Y finalmente un pilar de ahorro voluntario por encima de ese pilar contributivo que básicamente funciona como el que existe actualmente. Muy bien, elementos positivos. Indudablemente esta es una reforma que aumenta la cobertura del sistema de protección en la vejez. A través de ese pilar subsidiado, acoge la propuesta que se habían hecho desde centros de pensamiento como Fedesarrollo. Ojalá hubiera la capacidad fiscal para entregar 500.000 pesos mensuales, no existe. Una línea de pobreza extrema, 223.000 pesos, además con un mensaje político muy importante que puede dar el Congreso de la República con este pilar subsidiado, y es que no van a haber adultos mayores que van a estar en condición de pobreza extrema, porque el sistema les va a entregar justamente una línea de pobreza extrema. Muy importante ese elemento. Segundo, este proyecto de ley elimina la coexistencia de dos regímenes, como sabemos hoy en día, un régimen público y un régimen privado, que generan tratos desiguales entre dos personas con las mismas características. Una persona que tiene cierta historia de cotización, ciertos ingresos, le puede ir mejor dependiendo de cuál régimen termine en sus últimos años de cotización. Eso obviamente genera incertidumbre, toma decisiones difíciles y esta propuesta claramente elimina este problema. Y tercero, y esto también es muy destacable, limita los subsidios en el componente público hasta 3 salarios mínimos. Así que esos son los 3 elementos que consideramos muy positivos de esta reforma. Ahora bien, quisiera abordar el tema de fondo acá, que son los elementos a revisar, que consideramos se pueden discutir en el trámite de este proyecto de ley. El primero, el tema del ahorro. Es fundamental que este proyecto de ley no vaya a generar problemas, por un lado, del financiamiento. Tienen un 25% del stock de la deuda pública, de los títulos TES del Tesoro Nacional. Es fundamental que en el diseño de la reforma no se vaya a afectar ese componente de financiamiento. Y como lo mencionaba quien me antecedió, para evitar un impacto en el ahorro nacional, es fundamental que este proyecto de ley garantice que todos los flujos de cotizaciones que va a recibir Colpensiones sean ahorrados. No pueden ser utilizados como gasto corriente, porque eso deterioraría la posición fiscal del gobierno nacional en una situación en la cual esa posición está relativamente difícil. ¿Cuáles son las cifras que tenemos nosotros en términos de ahorro? Los flujos adicionales que recibiría Colpensiones a raíz de esta reforma, en nuestros cálculos, se acercan a los 20 billones de pesos a partir del próximo año. Con el umbral que está planteado hoy en día de 3 salarios mínimos, el proyecto de ley ahorraría cerca de 9 billones de pesos, es decir, menos de la mitad de los nuevos flujos que recibiría Colpensiones. Ese elemento hay que corregirlo, hay que mantener el ahorro de todos los flujos nuevos de cotizaciones para Colpensiones. Segundo, impacto fiscal. El Ministerio de Hacienda ha hablado sobre unos cálculos que indican que esta reforma eventualmente va a reducir el pasivo pensional. Los cálculos que nosotros tenemos indican que esta reforma, en el contexto de la suma de todo lo que hace, en el pilar subsidiado, en el pilar semicontributivo y en el pilar contributivo, aumenta en 30 puntos del PIB ese pasivo del sistema de protección en la vejez. No para decir que esto sea malo, por supuesto. Si queremos ampliar la cobertura, especialmente en la parte subsidiada, eso cuesta recursos, eso va a aumentar esa deuda implícita, pero vale la pena poner las cifras sobre la mesa y decir que esta reforma indudablemente requiere un esfuerzo adicional por parte del gobierno nacional. Muy bien, paso entonces, y con esto cierro, doctora Norma, para cumplir con el tiempo, con las recomendaciones muy puntuales. La primera, ha habido una idea, creo yo, equivocada, en donde las personas, los analistas y algunos miembros del Congreso han acogido un supuesto básicamente en que los pilares necesariamente implican que un pilar debe ser público, un pilar de prima media. Nada más alejado de la realidad. Uno puede tener un sistema de pilares en donde ese pilar contributivo obligatorio sea un pilar de ahorro individual.
que es justamente nuestra propuesta. Nosotros todavía pensamos que se debe continuar discutiendo esta posibilidad de que el pilar contributivo sea un pilar de ahorro individual, en donde Colpensiones entre a competir con los fondos de ahorro y con otros mecanismos de ahorro de largo plazo para ofrecer cuentas de ahorro individual a los cotizantes, aumentando así la competencia. 3 minutos más, por favor. Gracias, doctora Norma. 3 minutos y termino. En este esquema, Colpensiones adoptaría un sistema de cuentas nocionales de ahorro individual que mitiga el impacto fiscal. ¿Qué virtud tiene esta idea de mantener el ahorro individual? Mantiene la capacidad de elección por parte de los cotizantes, que es una idea que consideramos debe ser importante. Adicionalmente, es un modelo, el de ahorro individual, que evita los problemas con la transición demográfica. Doctora Norma, el DANE acaba de decir, Colombia se está envejeciendo a tasas aceleradas. Entre más rápida sea la transición demográfica, menos sostenibles van a ser esos sistemas de reparto. 2. En caso de mantener la idea por parte del Congreso de la República de un pilar contributivo de prima media, es fundamental reducir el umbral que está planteado actualmente. 3 salarios mínimos es muy alto, genera contingencias fiscales para el gobierno, las necesidades de ahorro son muy grandes. Nuestra propuesta es reducir este umbral de 3 a 1.5 salarios mínimos. Tercero, implementar una regla de ahorro muy sencilla. Lo que está hoy en día en el proyecto de ley es muy complicado, no es transparente para los mercados, para los inversionistas. La regla debería ser muy sencilla. Como lo mencioné anteriormente, Colpensiones de ahorrar todo el flujo nuevo de cotizaciones actualizado por un crecimiento de la masa salarial, es decir, total de ocupados, cotizantes y salarios. Es una regla más clara, más transparente frente a los mercados, que asegura que el gobierno no va a utilizar esos nuevos flujos para gasto corriente. Ratifico, eso deterioraría la posición fiscal. Y finalmente, para disminuir el impacto fiscal de la propuesta de la reforma, consideramos que, si bien el presidente ha dicho no se va a tocar la edad de pensión, hay otros 2 parámetros tan o más importantes que la edad de pensión. La tasa de reemplazo, que debería ser más progresiva de lo que está actualmente, es decir, entregarle más a las personas que están alrededor de un salario mínimo y menos a las personas que tienen más altos ingresos, por un lado, y revisar cómo se calcula el ingreso base de liquidación, que hoy en día en Colombia, en el régimen de prima media, está únicamente con los últimos 10 años. Esas son las recomendaciones que traemos, doctora Norma. De nuevo, ratificamos esta reforma, va en la dirección correcta, ojalá se puedan considerar estos ajustes, pero nuestra alarma frente a los impactos de la reforma laboral, especialmente en informalidad laboral y lo que eso generaría en términos de la cobertura del sistema pensional en Colombia. Muchísimas gracias por el espacio.